¿Por qué en Estados Unidos no construyen como en México? En Estados Unidos, una casa completa puede levantarse en menos de 2 semanas. Madera, clavos, drywall y listo. Y nosotros, los mexicanos, construimos con tabique, varilla, concreto y colado. Una casa que puede tardar 1 año entero en terminarse y que todavía va a estar de pie cuando tus bisnietos sean viejos. 2 países vecinos. 2 formas de construir que parecen venir de planetas distintos. Pero eso no fue todo. Porque lo que nadie explica es que detrás de esa diferencia no hay ignorancia ni atraso de ninguno de los 2 lados. Hay siglos de historia, geografía, economía y ciencia que empujaron a cada país hacia una solución completamente distinta. Y cuando entiendes la razón real, vas a mirar cualquier casa, la tuya, la de tu vecino, la del suburbio americano que sale en las películas, con ojos completamente diferentes. Suscríbete si quieres entender por qué las cosas que nos rodean todos los días tienen una historia fascinante detrás. Porque este canal existe exactamente para eso. Al terminar este video vas a entender por qué los americanos no construyen con tabique y concreto como nosotros y por qué eso no es una decisión equivocada sino una respuesta inteligente a condiciones muy específicas. Vamos a ver qué papel jugó el clima, la sismicidad, el costo de la madera, la velocidad de construcción y hasta la cultura en cada modelo constructivo. Y al final hay un dato que muy poca gente conoce, que cambia completamente cómo ves este tema. La respuesta tiene que ver con algo que parece simple, pero esconde una historia fascinante, que cruza siglos de arquitectura, ingeniería y decisiones económicas que todavía definen cómo vivimos hoy. Quédate porque esto se pone muy bueno. ¿Por qué construir una casa con madera si puedes hacerla con concreto y que dure 100 años? Esa es exactamente la pregunta que se hace cualquier mexicano la primera vez que ve cómo se construye en Estados Unidos. Y tiene todo el sentido hacérsela. Porque desde nuestra perspectiva, construir con madera parece frágil, parece provisional. Parece que en cualquier momento ese esqueleto de tablones y clavos se va a caer con el primer viento fuerte. Pero aquí viene algo que mucha gente no sabe. La madera no es la primera opción porque sea barata o porque los americanos no sepan hacer algo mejor. Es la primera opción porque en el contexto climático, geográfico y económico de la mayor parte de Estados Unidos, la madera es la solución más inteligente disponible. Piénsalo así. Imagina que tienes que construir algo en un lugar donde el invierno baja a menos 20 grados centígrados durante 4 meses al año. La madera, a diferencia del concreto, es un material que respira. Se expande y se contrae con los cambios de temperatura sin romperse. El concreto, ante ciclos extremos de frío y calor, tiende a agrietarse con el tiempo. En climas como los de Minnesota, Michigan, Montana o el noreste americano, una construcción de concreto macizo sufre un desgaste acelerado por los ciclos de congelamiento y descongelamiento del agua que se filtra en sus poros. La madera, bien tratada y bien aislada, aguanta esos ciclos sin problema. Y esto es donde se pone interesante. Estados Unidos tiene los bosques de coníferas más grandes del mundo. El pino, el abeto y el cedro son recursos naturales abundantísimos en el noroeste del país. Eso significa que históricamente la madera fue siempre el material más accesible, más barato y más fácil de transportar para construir. No fue una elección cultural arbitraria, fue la respuesta lógica a lo que había disponible. Es como preguntarte por qué en Oaxaca construyen con adobe y en el Golfo construyen diferente, porque cada lugar usa lo que tiene cerca. Porque la geografía define los materiales y los materiales definen la arquitectura. ¿Por qué? Eso es exactamente lo que vamos a entender ahora. Ahora bien, ¿por qué nosotros construimos con tabique, bloque y concreto? ¿Es solo tradición? ¿Es orgullo? ¿Es que no conocemos otro método? No.
es geología pura. México es uno de los países sísmicamente más activos del planeta. Estamos sobre el encuentro de 5 placas tectónicas, que son enormes fragmentos de la corteza terrestre que se mueven y chocan constantemente bajo nuestros pies. La placa de Cocos, la placa del Caribe, la placa norteamericana, la placa del Pacífico y la microplaca de Rivera. Ese encuentro genera terremotos de manera regular en gran parte del territorio nacional y en un país sísmico. El concreto reforzado con varilla de acero no es un lujo, es una necesidad de supervivencia. Piénsalo como la diferencia entre un árbol flexible y una roca. En un sismo, una estructura de madera ligera puede doblarse y moverse con la onda sísmica, lo cual en ciertas circunstancias le da cierta ventaja. Pero en una zona de sismicidad alta y sostenida como la nuestra, una estructura de concreto armado correctamente diseñada absorbe y distribuye las fuerzas del terremoto de una manera que protege a las personas adentro. El terremoto de 1985 en Ciudad de México y el de 2017 dejaron lecciones brutales sobre qué construcciones aguantaban y cuáles no. Y esas lecciones están escritas en los códigos de construcción mexicanos que hoy exigen estructuras de concreto armado en zonas de alto riesgo sísmico. Aquí viene la parte que más sorprende cuando la escuchas por primera vez. La gran mayoría del territorio de Estados Unidos no tiene el nivel de actividad sísmica que tiene México. Las zonas sísmicas americanas se concentran principalmente en California, el noroeste del Pacífico y Alaska. El resto del país, que es la mayor parte del territorio donde están las grandes ciudades del centro y el este, tiene una actividad sísmica muy baja comparada con la nuestra. En esas zonas, construir con madera es perfectamente seguro desde el punto de vista estructural. Y eso cambia todo el análisis. ¿Y qué pasa con el calor? ¿Por qué nuestras casas de tabique se sienten frescas en verano y las casas americanas de madera necesitan aire acondicionado todo el año? Aquí entra un concepto clave de la física de los materiales: la inercia térmica, que es básicamente la capacidad de un material de absorber calor durante el día y liberarlo lentamente durante la noche. El tabique, el block y el concreto tienen una inercia térmica muy alta. Eso significa que durante el día absorben el calor del sol y lo van guardando poco a poco. Y por la noche, cuando baja la temperatura exterior, lo van soltando gradualmente hacia adentro. El resultado es que el interior de una casa de tabique se mantiene varios grados más fresco que el exterior durante el día y más cálido durante la noche. En el clima mexicano, donde los veranos son calientes y secos en gran parte del territorio, esa propiedad es invaluable. Una casa de tabique bien construida puede mantenerse fresca, con ventilación natural, sin necesidad de aire acondicionado en muchos días del año. La madera, en cambio, tiene una inercia térmica baja. Se calienta rápido y se enfría rápido. En climas fríos, eso es una ventaja porque responde rápidamente a la calefacción interior. Enciendes la calefacción y en poco tiempo la casa está cálida. Pero en climas calientes y húmedos, esa misma propiedad se convierte en un problema porque la casa se calienta rápidamente y necesita sistema de climatización constante para mantenerse habitable. Por eso en los estados americanos más calientes y húmedos como Texas, Florida o Luisiana, la construcción con bloque y ladrillo es mucho más común, exactamente igual que en México, porque en esas zonas el clima se parece más al nuestro. Y los ingenieros llegaron a las mismas conclusiones que llegamos nosotros siglos antes.
Y esto es donde se pone interesante. No es que América construya de una sola manera. América construye de manera diferente según la zona climática. Y en las zonas donde el clima se parece al de México, construyen exactamente como nosotros. Ahora, la pregunta que todos están haciendo: ¿cuál de los dos sistemas es más caro? Y aquí la respuesta te va a sorprender. Construir una casa en Estados Unidos con madera y drywall es más barato por metro cuadrado en materiales que construir con tabique y concreto en México. El material de madera es más ligero, más fácil de transportar, más rápido de instalar y requiere menos mano de obra especializada. Pero aquí viene algo que mucha gente no sabe. El costo total de una casa americana no es barato. Para nada. En Estados Unidos, la mano de obra cuesta entre 8 y 10 veces más que en México. El terreno en cualquier ciudad americana de tamaño mediano cuesta 20 veces más que un terreno equivalente en México. Los permisos de construcción, las inspecciones obligatorias, los seguros de construcción y los códigos de edificación que deben cumplirse estrictamente añaden una capa de costo que en México simplemente no existe o existe en menor medida. Así que cuando ves una casa americana de madera y piensas que es barata, estás viendo solo los materiales. No estás viendo el terreno, la mano de obra, los permisos ni los seguros. El costo final de esa casa de madera en un suburbio americano puede ser fácilmente 10 o 15 veces mayor que el de una casa de tabique y concreto, de tamaño equivalente en una ciudad mexicana de tamaño mediano. La diferencia no está en el material, está en el contexto económico completo que rodea cada construcción. Es como comparar el precio de una torta en un puesto de la calle en Oaxaca con el precio del mismo sándwich en un restaurante de Manhattan. Los ingredientes pueden ser similares, pero todo lo que rodea al producto, el local, la mano de obra, la renta, los impuestos, hace que el precio final sea completamente diferente. ¿Y por qué los americanos construyen tan rápido? Una casa americana típica de madera puede levantarse en 2 semanas. El esqueleto estructural, que son los tablones de madera que forman las paredes y el techo, puede armarse en un solo día con una cuadrilla experimentada. Y eso tiene una ventaja económica enorme en un país donde la mano de obra es extremadamente cara. En Estados Unidos, el tiempo es literalmente dinero de una manera muy concreta. Si una cuadrilla de construcción cuesta $5,000 al día, terminar una casa en 2 semanas en lugar de en un año genera un ahorro de costos de mano de obra que puede ser mayor que el costo de todos los materiales juntos. Así que la madera no es solo un material, es también una decisión de velocidad de construcción adaptada a una economía donde el tiempo vale muchísimo. En México, la mano de obra es más accesible económicamente y la construcción puede extenderse en el tiempo sin que eso represente un costo prohibitivo. Una familia puede construir su casa poco a poco durante años, añadiendo un cuarto cuando hay dinero, colando la losa cuando se puede, levantando la segunda planta cuando los hijos crecen. Ese modelo de construcción incremental, que es tan común en México y Latinoamérica, es prácticamente imposible con un sistema de madera y drywall que requiere completarse de una sola vez para mantener su integridad estructural. La casa mexicana crece, la casa americana se termina, y esas dos lógicas reflejan dos modelos económicos completamente distintos. Ahora bien, ¿de dónde viene esta diferencia históricamente? Aquí viene algo que mucha gente no sabe y que conecta todo lo anterior. La arquitectura de México fue moldeada durante 3 siglos de colonización española. España traía consigo la tradición constructiva mediterránea y árabe. Muros gruesos de piedra y adobe que mantenían el interior fresco en los veranos calientes. Patios interiores que generaban ventilación natural.
Construcciones que debían durar siglos porque representaban poder, religión y permanencia. Las catedrales, los conventos, los palacios coloniales que todavía están de pie en el centro histórico de Ciudad de México, Puebla, Oaxaca o Mérida, son el resultado de esa filosofía constructiva que valora la durabilidad por encima de la velocidad. Esa filosofía se transmitió de generación en generación y se convirtió en el estándar de cómo se construye en México. Estados Unidos, en cambio, fue colonizado principalmente por ingleses, holandeses y escandinavos, que traían consigo la tradición constructiva del norte de Europa. Madera abundante, construcciones funcionales, énfasis en la practicidad y la velocidad. Y cuando llegaron a un continente nuevo con bosques enormes y necesidad urgente de construir refugios rápidamente, esa tradición se consolidó y evolucionó hasta convertirse en el sistema de balloon frame, es decir, el armazón de madera estandarizado que hoy domina la construcción residencial americana. Dos herencias coloniales distintas, dos filosofías constructivas distintas, dos países completamente distintos como resultado. Aquí viene el giro más interesante del video, y es algo que muy poca gente está viendo todavía. Resulta que el debate entre construir con madera y construir con concreto está siendo superado por una tercera opción que está creciendo en ambos países al mismo tiempo. Los sistemas de construcción industrializada, es decir, casas y edificios construidos con paneles prefabricados de acero, concreto ligero o materiales compuestos que se ensamblan en el lugar como piezas de un rompecabezas gigante, están ganando terreno en México, en Estados Unidos y en todo el mundo. En México ya existen desarrollos habitacionales enteros construidos con paneles de concreto prefabricado que se levantan en semanas, no en meses. En Estados Unidos hay empresas que están construyendo casas modulares de acero y concreto ligero que combinan la velocidad de la construcción americana con la durabilidad de la construcción mexicana. Y el factor que está acelerando este cambio es uno que ninguno de los dos países esperaba: el cambio climático. Los huracanes más intensos, los incendios forestales más devastadores, las inundaciones más frecuentes están destruyendo las casas de madera americanas a una velocidad que el sistema de seguros ya no puede absorber fácilmente. En California, Florida y Luisiana, los aseguradores están dejando de ofrecer seguros de hogar, porque el riesgo se ha vuelto demasiado alto con el modelo constructivo actual. Y eso está obligando a repensar desde cero cómo se construye en Estados Unidos. Nosotros que siempre construimos para durar, que siempre construimos para resistir, que siempre construimos pensando en las generaciones que vendrían después. Resulta que llevábamos décadas haciendo algo que el mundo apenas está empezando a entender que era necesario. Lo que construye una cultura no es accidente, es respuesta. Respuesta a su geografía, a su clima, a su historia, a sus recursos naturales y a la forma en que aprendió a sobrevivir en su propio territorio. Los americanos construyen con madera porque tienen bosques enormes, climas extremos de frío, terrenos sísmicamente estables en la mayor parte del país y una economía donde el tiempo vale tanto dinero que la velocidad de construcción es tan importante como la durabilidad. Nosotros construimos con tabique y concreto porque vivimos sobre un territorio sísmico, porque el clima caliente de gran parte de México requiere materiales de alta inercia térmica, porque la tradición constructiva que nos heredaron siglos de historia valoró la permanencia y porque el modelo económico de construcción incremental y familiar tiene sentido en nuestra realidad. Ninguno de los dos sistemas es superior en abstracto. Los dos son respuestas inteligentes a mundos distintos. Pero hoy, cuando el cambio climático está redefiniendo qué materiales sobreviven y cuáles no, cuando los incendios arrasan suburbios americanos de madera en cuestión de horas,
cuando los terremotos siguen recordándonos que el suelo mexicano no descansa. Los dos países están mirando hacia adelante, buscando la próxima respuesta. Y tal vez la respuesta del futuro tome lo mejor de los dos mundos, la velocidad americana y la durabilidad mexicana, la eficiencia industrial y el respeto por el territorio, la innovación tecnológica y el conocimiento de siglos. La próxima vez que veas una casa, ya sea una construcción de tabique que huele a mezcla y esfuerzo familiar, o un suburbio americano de madera pintada con jardín y buzón de correos, ya sabes que esa casa no es solo un lugar donde vivir. Es la respuesta de toda una cultura a la pregunta más fundamental que existe: ¿cómo protegerse del mundo? Y la pregunta que te quiero dejar hoy es esta: ¿tú cambiarías algo de cómo construimos en México? ¿O crees que nuestra forma de construir tiene ventajas que vale la pena defender y conservar? Cuéntame en los comentarios. Me interesa mucho saber qué piensas. Y si este video te hizo ver la construcción, la tuya y la de todos, con otros ojos, dale like porque eso ayuda muchísimo al canal y le dice al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena. Suscríbete si todavía no lo has hecho, porque aquí vamos a seguir explorando exactamente esto: las historias detrás de las cosas que ves todos los días sin preguntarte nada. Nos vemos en el siguiente video.